A veces cuando estamos realizando los trasplantes de nuestras suculentas, resulta que nos podemos llegar a encontrar con que en las raíces hay bolitas o deformaciones y esto pues ya es un problema de nemátodos que tenemos en nuestras plantas, así que hoy vamos a platicar un poco sobre este tema para que sepas qué hacer si llegas a encontrarlos en tus suculentas. Para comenzar, pues vamos a platicar un poco sobre lo que son los nemátodos. En primer lugar, pues estos son animalitos invertebrados con unas 25,000 especies descritas, así que pues como pueden ver hay muchísimos. Los nemátodos existen en todos los suelos, en todos los sustratos, no hay suelo que no tenga nemátodos, pero aquí el detalle es que no todos los nemátodos son malos. Hay de diversos tipos, hay nemátodos de vida libre, hay nemátodos incluso que son benéficos y están los fitopatógenos que son los que normalmente nos causan daño en las plantas. Estos animalitos se adaptan a muchos tipos de ecosistemas, así que no podemos decir que porque yo vivo en tal zona o tal, no voy a encontrar algún tipo de situación con los nemátodos. Normalmente casi en todo el mundo se pueden encontrar. Además de que pues lo que debemos de estar muy conscientes es que la gran mayoría de ellos son imposibles de ver a simple vista porque son organismos microscópicos que únicamente podríamos saber si es que tuviéramos un problema de ellos en las plantas, detectarlo si mandáramos a analizar el sustrato de nuestras plantas a un laboratorio y solamente así es como podrían decirnos, mira, si tienes un problema de nemátodo y el nemátodo que está afectando a tu planta es este. Pero como eso es muy complicado y muy costoso para nosotros que somos cultivadores caseros y ornamentales, pues vamos a enfocarnos solamente en ese tipo de nemátodo que nos causa las bolitas o las deformaciones visibles en las raíces de nuestras plantas, que es ese nemátodo que le dicen del tipo Melidogyne, del cual existen más de 400 especies, así que como pueden ver pues es un mundo, así que vamos a enfocarnos únicamente a ese tipo de nemátodo por el momento. Y pues resulta que yo tuve problemas con esos nemátodos en dos tipos de plantas. La primera fue en un Gratopetalum paraguayense. Y como me di cuenta que tenía un problema, realmente yo no sabía que eran nemátodos. Yo únicamente lo que vi en la planta es que no estaba creciendo bien. Las rosetas se estaban desarrollando muy pequeñitas y así estaban saliendo en general en toda la planta. Los tallos se veían muy gruesos. Era una planta que ya presentaba una coloración un poco amarilla. En general se veía triste. Yo pensé que era porque el sustrato pues ya tenía más de un año en él y que posiblemente ya le estaban haciendo falta nutrientes. Al momento de desplantarla, pues me encuentro con que ya tenía las raíces invadidas de estas bolitas o estos nemátodos. Ahora, ¿qué pasa cuando ya los encontramos en las raíces? ¿Podemos aplicar algún tratamiento químico para que la planta mejore? No. Sí se puede, pero los tratamientos químicos para atacar este tipo de nemátodo cuando ya las raíces tienen esas bolas van más enfocados en eliminar la raíz y son muy tóxicos y son muy peligrosos. Así que aquí la única solución que nos queda cuando encontramos ese tipo de nemátodo es definitivamente volar toda la raíz de la planta. Aquí no tengan miedo, no se preocupen, ustedes corten toda la raíz. Hagan de cuenta que están haciendo como propagación por esqueje o simplemente decapitación, dependiendo dónde encuentren el nemátodo, en qué tipo de planta. Quiten toda la raíz y esa raíz pues hay que eliminarla. Yo les aconsejo que la pongan ahí en un lugar sin tierra, sin nada, en el pleno tueste del sol y dejen que ahí se calcine completamente con el sol, que se deshidrate, que los nemátodos pierdan la humedad que necesitan para vivir y pues que con el tiempo pues simplemente se va a morir todo lo que haya en esas raíces que eliminamos de nuestra planta. Ahora es necesario tirar el sustrato, pues en sí lo más seguro es que pues va a haber más población de nemátodos ahí. Lo que podemos hacer es esterilizarlo con alguna de las opciones que ya les he dado en el video anterior para que no pierdan ese sustrato, o incluso pues lo que pueden hacer es simplemente reemplazarlo, pero también tengan cuidado de la forma en la que lo desechan. Antes de que lo desechen, si es que no quieren reutilizar ese sustrato, igualmente de todos modos esterilícenlo para que no vaya a afectar a otro tipo de plantas y no vayamos a aventar ese problema a una planta más. Así que como ya vimos, y para no hacer un super video, si ustedes están encontrando ese tipo de deformaciones en las raíces,
simplemente vamos a cortar. Y ahora, ¿cómo podemos prevenir un problema de nemátodos en nuestras plantas? Como ya les había platicado en el video anterior, pues hay que esterilizar el sustrato. Es uno de los pasos fundamentales para que después ustedes no vayan a tener algún problema de este tipo de situación, como una sospecha, porque realmente a veces se presentan síntomas y a veces de verdad que no se ve. El segundo caso en el que yo encontré nemátodos en mis plantas fue en un Hilocereus, esos cactus que crecen como tipo larguitos, de los cuales se da esa fruta que le dicen del dragón. Pues en uno de esos esquejes encontré, cuando los estaba cambiando de maceta, que ya tenían esas famosas bolitas en las raíces y pues la planta no presentaba absolutamente ningún síntoma. Se veía bien, se veía verde, estaba creciendo. Entonces, como les comento, a veces sí vamos a ver síntomas evidentes de que algo pasa en la planta y que no sabemos muy bien qué es y que puede ser un problema de nemátodos, y a veces simplemente la planta todavía va a tardar mucho más tiempo en presentar algún síntoma, así que pues realmente no vamos a saber qué está sucediendo. Así que para no estarle jugando al vivo, mejor esterilicemos el sustrato de un inicio, sobre todo también si tú tienes plantas que estás adquiriendo que ya tienen un costo mayor, para que no vayas a después a sufrir la pérdida de esas plantas que ya te están costando una lanita. Esteriliza su sustrato y con eso vamos a tener gran parte de todo esto ganado. Ahora también pueden utilizar lo que son tricodermas para mantener a raya esas poblaciones de nemátodos y que no les vayan a ganar ahí con sus plantas. No les puedo recomendar específicamente un tricoderma porque hay también de muchos tipos. Para este tipo de uso sí les recomiendo que se acerquen pues a los que los comercializan, aquellos que venden productos agrícolas. Dígale que ustedes quieren hacer una prevención de nemátodos en plantas de tipo ornamental, que tienen cactus, que tienen suculentas, y que pues cuáles recomiendan y cómo es la aplicación. Claro que aquí lo que sí les aconsejo es que procuren adquirir un tricoderma que venga en seco, no que esté en líquido, porque los líquidos son mucho más delicados para almacenar. Y si nosotros, o incluso donde los tienen guardados en almacén, no los tienen en unas condiciones óptimas, puede llegar a suceder que ahí no haya nada de tricodermas y no va a servir de nada nuestras aplicaciones. Así que ahí sí les va ese tip de que preferentemente adquiéranlos con aquellos que los ofrezcan en seco, y así no vamos a batallar con que tengamos que ponerles ciertas condiciones especiales para que se mantengan. Y bueno amigos, como pudieron ver, el tema de los nemátodos es muy extenso. Aquí solamente me enfoqué a ese tipo de nemátodo que afecta la raíz de nuestra planta de manera tal que genera las llagas o esas bolitas que son visibles por nosotros a simple vista. Pero pues como les comentaba, hay de muchísimos tipos. Pero si nosotros estamos teniendo un cultivo pues por hobby, de tipo casero, no a gran escala, pues con los tips que ya les comenté de esterilizar su sustrato y de hacer aplicaciones de tricodermas, realmente van a disminuir en gran medida que ustedes vayan a tener algún problema de nemátodos con sus plantitas. Espero que este video realmente les sirva de ayuda. Recuerden, no se asusten, son animalitos que simplemente existen en todos los tipos de suelo, en todos los sustratos, y pues es parte de lo que es el ecosistema de la vida aquí en este mundo, y pues simplemente siempre hay que buscar no generar un desequilibrio, porque ahí es cuando vienen los problemas con nuestras plantitas. Cuídense mucho y próximamente nos volveremos a ver en otro video.